Dios le bendiga. ¿Cómo están? Ok, oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por este tiempo, Señor. Bendice este tiempo, ayúdanos a estar enfocados y concentrados, Señor, en tu palabra para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que podamos, Señor, vivir vidas agradables a ti. Gracias, Señor. Amén. Ok, antes de empezar, me gustaría saber cuántos han iniciado su estudio de esta semana. ¿Cuántos iniciaron? Ayer debieron haber iniciado. Eso es lo que, o sea, ayer debieron haber iniciado. ¿Ok? Ya hoy es martes, o sea, ya hoy debían ir por la segunda parte. Déjenme mostrarles. Bueno, no sé cómo pudieron hacer tanto, me imagino que estuvieron como 3 horas ahí, porque nosotros nada más en el de ayer, la primera parte dice que debíamos buscar en el diccionario los significados, ¿no? Entonces buscamos en el diccionario, la primera palabra es fe, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue que agarramos los Hebreos 11 y según lo que está ahí, creamos una definición o una frase definitoria de lo que es la fe. O sea, la fe empieza primero sacamos los elementos. Lo primero es creer en la existencia de Dios. O sea, sin la existencia de Dios no hay fe. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, lo primero en la fe es creer que Dios existe. O sea, lo segundo es acercarse a Dios en base a esa creencia y creyendo que Él va a responder a mi petición. Y lo tercero es estar seguro, mira, al final está lo que a todo el mundo le gusta, es estar seguro que Dios hará lo que prometió. Entonces, y que vamos a estar plenamente convencidos a que no lo veamos. De tal manera que la Biblia dice que cualquier cosa que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, si yo no conozco a Dios, no puedo saber cuál es su voluntad. Lo más seguro es que voy a pedir y voy a tener fe en algo que a mí se me antoje, pero que no es la voluntad de Dios. ¿Dios va a responder a eso? Negativo. Bien. Entonces, no me voy a extender en eso porque ustedes tienen que hacer sus estudios. La segunda palabra era virtud. Y yo hace tiempo hice este estudio y encontré una definición de virtud. Pero ayer buscamos y encontramos esta excelente definición. Primero buscamos el significado de la palabra en el texto original. Dice que la palabra que se utiliza para virtud significa hombría, significa valor. Y encontramos en el diccionario que la palabra virtud significa excelencia. Entonces, yo añado, ¿por qué es importante la definición? Porque yo añado a la fe, añado excelencia. O sea, no es simplemente acción como yo decía hace unos días atrás. A la fe yo tengo que añadirle excelencia. Y para no dejarlo así a medias, porque pienso que esto es dejarlo a medias, a eso se le añade conocimiento. O sea, excelencia es hacerlo de la mejor manera que yo pueda, ¿ok? Trabajar con todas las ganas y de la mejor manera que yo pueda. Pero si yo quiero hacer lo mejor de lo que lo estoy haciendo ahora, ¿qué tengo que añadirle? ¿Qué tengo que hacer? Si yo lo estoy haciendo con todas mis ganas y de la mejor manera que yo puedo, y vamos a suponer que yo no lo conozco bien, pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo, yo quiero hacer lo mejor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que añadir? Conocimiento. Tengo que añadir conocimiento para poder aprender mejor cómo hacerlo. Por ejemplo, yo quiero poner una tubería. No sé nada de fontanería. Pero yo sé que, bueno, yo quiero poner una cosa así, cambiar la cosa. Yo sé que yo le puedo poner una T y le pongo la T, pero yo no tengo ni idea de que existe una cosa que se llama una goma llamada PVC. Así que cuando yo pongo la T, haciéndolo con toda mi buena gana, el agua chorrea por todas partes. Entonces, para que no me chorree por todas partes, ¿qué hago? Aprendo. ¿Cómo hago? Busco información. Entonces ya sé que hay una goma, le pongo la goma de PVC por los dos lados, cierro bien y ya el agua no se bota. Entonces, añado a la fe virtud, excelencia, hacer las cosas de la mejor manera, pero para mejorar todavía las cosas le añado conocimiento. Y así, de aquí le toca a ustedes porque hoy tenemos otro tema, pero quiero animarles a que hagan sus estudios y que los hagan bien.
Ese es segundo de Pedro. Esa es la primera parte. No. ¿Ah? ¿Qué cosa? Si te la encontraste en el diccionario no hay problema. O sea, vas a encontrarte diferentes, pero deben ser parecidas por lo menos. O sea, no creo que un diccionario es una cosa totalmente distinta. Yo la busqué en internet y eso fue lo que me salió excelencia. Bueno, usted haga su estudio. El problema es que no haga su estudio. Bueno, pero es que ese es ese asunto, tiene que ir. Por eso que yo le digo, o sea, si los hermanos hicieron las tres, ajá, pero eso ya te dije que nosotros lo armamos de Hebreos 11, en la definición de fe. La buscaron allá. Perdón, esperen, vamos a aclarar. La tarea era buscar las definiciones, ¿cierto? Ok. ¿En la Biblia está la definición de fe, sí o no? Sí, pero yo no la quiero. Yo cogí la definición de fe porque en la Biblia está, pero no está. O sea, Hebreos 11.1 no da la definición completa de fe. Para poder tener la definición completa de fe tienes que tener Hebreos 11.1 y Hebreos 11.6. Y tienes que entender lo que están diciendo los dos versículos para poder entender lo que realmente es la fe. Lo que nosotros hicimos fue Hebreos 11.1, Hebreos 11.6 y desarrollamos la definición en base a lo que los dos versículos enseñan acerca de la fe. Ahora, usted la puede buscar en un diccionario, no hay problema. O sea, yo le estoy explicando lo que nosotros hicimos. Bueno, para mí esto es un batido. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Yo nomás le estoy diciendo, hagan el estudio, búsquenlo en el diccionario, no tienen que hacer lo que nosotros hicimos. Todas las demás palabras, nosotros las buscamos en Google y las buscamos en el diccionario, no hay ningún problema. Esa fue la única que hicimos este asunto. Pero usted búsquela en el diccionario, porque el punto aquí es lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de este paso específico? Ahí dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, pero yo ¿cómo puedo añadir esas cosas si no sé qué significan? Entonces yo tengo que primero aprender qué significa cada palabra para saber qué es lo que le estoy añadiendo a la siguiente, a la anterior. Y la segunda parte de eso es, ahora ya yo sé qué significa cada palabra, ahora yo tengo que saber por qué es importante que yo añada a la fe virtud, en qué mejora o en qué ayuda a la virtud, a la fe que yo le añada virtud. Eso es algo en lo que tengo que sentarme a pensar. Entonces el estudio los va llevando paso a paso en eso, pero tienen que sentarse. Por eso es que yo dije, bueno, eso le debe tomar mucho tiempo porque nosotros nos sentamos y nada más definiendo y haciendo esa primera parte se nos fue un montón de tiempo. Ajá. Yo estuve buscando en el diccionario uno que tengo ahí. Bueno, fe virtud porque ya bastante existente. Ajá. Dice fe en griego, pues hay griego. Ajá. La palabra Pistis. una palabra relacionada con creer. Ajá. Creer. Correcto. Desde luego ambos conceptos no pueden ser separados. En el antiguo Testamento aparece dos veces la palabra fe nada más. Correctamente. Fe nada más. Solo dos veces aparece. En sentido propio, Deuteronomio 32:20 y Habacuc 2:14. Las palabras en hebreo son emun, emunash, pero ambas se traducen frecuentemente como creer. Y la primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa de Abraham en Génesis 15:6. Es la primera vez que dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Correcto. Sí, la palabra básicamente es creer. Diga, hermano Porfirio. Perdón, que le corté. Siga. Sí. Se apoya el hermano Pablo. Entonces apoya Pablo en Romanos 4. El apóstol Pablo cuando dice en Romanos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sí. Correcto. Entonces, sí, el asunto es que tienen que buscar las palabras para entender lo que significa y para saber qué es lo que están añadiendo y por qué eso es bueno. O sea, por qué nos ayuda. Porque si al final nosotros vamos, sí, añado a mi fe virtud y yo no sé lo que eso significa, no me sirve.
¿ok? Pero pongamos pausa, haga su estudio y después, si quiere, seguimos hablando del tema. Ahora, hoy vamos a empezar a hablar de la oración. Vamos a ver principios de oración y vamos a empezar a ver el ejemplo de Jesús. Esto, pues, hoy nada más vamos a poder hacer así como un chispazo. Igual, si no hubiéramos visto el asunto del estudio, iba a ser un chispazo porque esta cosa es muy, muy extensa. Ni siquiera tengo un versículo clave porque no había manera de tener un versículo clave aquí. Digo, puedo tener un versículo, pero todos dan igual. Entonces, vamos a ir viendo algunos textos. Lo primero que vamos a ver lo que yo llamo los tiempos y las ocasiones de oración de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 3. Vamos a iniciar en Marcos capítulo 1, versículo 3. Recuerden, vamos sí. No, yo creo que es 3.1, es al revés, 3.1. Marcos capítulo 1, versículo 3. Sí. Yo creo que perdóneme, yo me equivoqué en ese versículo, no sé por qué me tildié. No, 3.1 tampoco es. Bueno, vamos a Lucas 6, no hay problema. Aquí hay tantos versículos y no creo que me haya equivocado en todos, así que después vemos cuál es ese de Marcos, lo corrijo. Lucas 6. Yo sé que eso es Marcos 3, no es Marcos 1, pero no importa. Después lo vemos. Ajá. Ok. En Lucas 6, versículo 13 al 16, encontramos desde el 12, ¿no? En aquellos días él fue al monte a orar, el versículo 12, y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, hasta ahí, porque lo demás es como añadido, pues. Ok. 6, 12 y 13. Entonces, la idea aquí es, vamos a ir viendo en esta parte los momentos de oración de Jesús, ¿ok? ¿En qué tiempo va Jesús a orar en este caso? ¿En qué momento? ¿Qué hora del día? ¿Pasó qué? Ok, vamos a ir aprendiendo, o sea, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Antes yo pensaba que Jesús tenía como un tiempo específico de oración, pero aquí vemos que el hombre fue a orar en la noche, ¿cierto? Entonces en el Lucas 5, toda la noche pasó orando, toda la noche orando. Entonces, estamos viendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué ejemplo nos da Jesús a la hora de orar? Versículos 15 y 16. Sí, 5, 15 y 16. ¿Qué hace Jesús aquí? A ver. Lucas 5, 15 y 16. Ok, ¿qué nos dice esto de Jesús? ¿Se cree? Levante la mano, por favor, si quiere. ¿Qué nos dice esto de la oración de Jesús? O sea, veamos la situación, porque esto es lo que hay que ver. Hay la situación en la que Jesús está y qué hace Él en medio de esta situación. Pensemos qué ocurriría en este tiempo con cualquier predicador famoso que estuviera en la situación que estaba Jesús. ¿Ok? Miren que dice, más Él se apartaba como algo que Él hacía constante. No era algo, no dice se apartó, ni se fue, está hablando de se apartaba
esa expresión dice que él era algo que él hacía de manera constante. Pero ¿en qué situación se encontraba él? Él acababa de sanar a un leproso, ¿ok? ¿Cómo estaba él? O sea, ¿qué estaba pasando allí? Piensa en el versículo y conteste con valentía, por favor. Valor. A ver. No, usted dice que qué era lo que estaba pasando. Sí, o sea. Bueno, él estaba, había mucha gente aglomerada. Ahora mismo me estoy imaginando tanta gente alrededor de él que él pues no podía sanar tanta gente ni tener un momento, digo yo, un momento, o sea, que no tenía un momento pues que él pudiera estar a solas, sino que él de tanta gente, ese como los artistas cuando los corretea a la gente y ellos ya no quieren saber nada y ellos quieren salir y se van huyendo por otro lugar a hacer lo que ellos van a hacer, ¿no? A descansar quizás, y él en ver tanta gente aglomerada en él, sabiendo que él los sanaba y eso, él ya me imagino que él ya estaba, que él necesitaba pues un momento a solas para orar, pedirle al Señor. Ajá, muy bien. Bueno, lo que yo digo es que aquí dice, pero su fama se extendía más y más y reunía mucha gente se reunía mucha gente para oírle y para que él sanase de sus enfermedades. Entonces, lo que yo aquí quisiera estar claro es cuando en ese momento que esa gente venía a donde él para que le sanase de sus enfermedades, ¿él se apartaba después que hacía el milagro o antes? ¿Después? Sí. Ah, ya, bueno. Entonces quiere decir que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era para, después que había tenido el acontecimiento, recibir más de parte del Padre. Dice recibir más de parte del Padre, ¿ok? Ajá. Esa es una buena razón. ¿Habrá quizás otra razón por la cual Jesús hacía eso? ¿Qué podría pasarnos a algunos de nosotros si estamos en un momento así de fama? Mire que dice, pero su fama se extendía más y más, ¿ok? ¿Qué hace la fama con una persona que no tiene cuidado de poner su carga sobre Dios? Se envanece, se quiere vanagloriar de él mismo. ¿Sí? Se envanece de sí mismo, empieza a creer yo soy la mamá de Tarzán. Y claro, usted dirá, a Jesús no le va a pasar eso. Digo, por gusto no está escrito esa palabra ahí. Por gusto no recibo. Ajá, correcto. Ajá. Él era hombre. Claro. Entonces quizás él en ese momento de tanta fama y tanta gente, él buscaba que el Señor, o sea, hablar con el Padre para no salirse de la línea. Quizás sentía la presión Exacto, del asunto, la presión de ese asunto y decía, no, mejor. Acuérdense que la Biblia dice que él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. ¿Y por qué no pudo haber sido tentado a creerse que él podía sin Dios? Sí, pero él era hombre y fue tentado. Entonces, como hombre, fue tentado igual que cualquiera de nosotros. Pero, claro, él no era cualquier hombre. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, ya vimos dos ejemplos. Primero, él se fue toda la noche y ahí no les pregunté. O sea, ahí no les hice ninguna presión en ese momento. Porque dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, ¿por qué Jesús tenía que pasar toda la noche orando para decir Celi, Toña, Porfidia, Dionisio, Elena, Uva, María Elena, Nica, Vanessa, Eva, Sadanesh, y no simplemente los escogió? ¿Por qué? Para esperar la respuesta del Padre. ¿A qué? Para esperar la respuesta del Padre.
para esperar la respuesta del Padre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra razón puede haber para que Jesús se pase toda la noche orando simplemente para escoger a 12 personas que le siguieran? La Biblia dice que lo seguía mucha gente. Así que él pudo haber mirado así, este me parece bien, este es guapo, este tiene fuerza. Así como cuando la gente escoge los esclavos, dice, este tiene los dientes fuertes. ¿Ah? Sí, pudo haber hecho así, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Cuando él bajó del monte, ¿sabía o no sabía quiénes eran? Ok, entonces aquí tenemos dos ejemplos de Jesús. ¿Qué aprendemos de estos dos ejemplos? Bueno, vuelvo y digo, el ejemplo que aprendemos del Señor, que a pesar de que Él siendo Dios, lo hacía para cuidarse, ¿verdad? Y buscaba la dirección del Padre, cuanto más nosotros debemos de hacerlo, seguirlo. Ok, ¿qué más? También sabiendo, porque él sabía, ¿no? Él Sí. conocía todo el interior de cada persona. Ajá. Él sabiendo eso, él de todas maneras, o sea, como que él trataba de... Él sabía, él conocía a cada hombre, él sabía, pero aunque él supiera, como él estaba en su posición de hombre, él quería como ir estudiando a cada uno, ¿no? Analizando a cada uno de esos hombres que él había escogido. No sé si me explico bien. Ok. Aunque Dios conoce, ¿no? Pero de todas maneras Dios quiere. Sí, por medio de eso. Sí, porque él lo que quería era que Dios se lo revelara para él poder escoger esos discípulos. Ok. Mire lo que dice Marilena. Quería que Dios hay una cosa que tenemos que tener clara con referencia a Dios. ¿Ok? Ustedes se acuerdan que el domingo, cuando yo prediqué, ¿alguien recuerda qué fue lo primero que yo hice cuando prediqué el domingo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, pero aparte de eso, cuando yo empecé ya a hablar del tema, ¿qué fue lo primero que yo hice? ¿Qué fue lo que yo desglosé cuando empecé? Después se fue para otro lado. Ok, yo leí 3 pasajes cuando inicié. ¿Se acuerdan? Ok, ¿ustedes se acuerdan de qué hablaban los 3 pasajes? ¿No se acuerdan? Bueno, el primer pasaje decía que Dios escudriña los corazones. El segundo pasaje decía que Jesucristo escudriña la mente y el corazón. Y el tercer pasaje decía que el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Decía el último pasaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que entender con eso? Dios nunca actúa independiente el uno del otro. Si Jesús va a tomar una decisión, Él no la va a tomar solo. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman las decisiones en conjunto. Por lo tanto, Jesús se apartaba para ponerse de acuerdo con Dios. Él, sí, hacía una conferencia, se reunían en el salón y tomaban la decisión todos juntos. ¿Ok? Entonces, en los 2 ejemplos que vemos, hay 2 cosas que a mí me gustaría resaltar. La primera, cuando él se queda toda la noche orando, es porque tenía que tomar una decisión muy importante. Cuando usted va a tomar decisiones importantes, no la tome sin haberse quedado el tiempo suficiente en la presencia de Dios para recibir las instrucciones correctas, para estar seguro y saber exactamente lo que va a hacer con lo que Dios le está dirigiendo a hacer. En el segundo caso, nosotros debemos tener cuidado de
no dejarnos envolver. Acuérdense, uno de los mandamientos que más vemos aquí es Primera de Juan 2, 15, 16, ¿se acuerdan? ¿Qué es? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, pero el mundo atrae. O sea, no es un asunto de que yo quiero, no, el mundo atrae. El mundo tiene cosas que a la carne, no decir que a la carne le son atractivas. Entonces, cuando uno está sintiendo la atracción del mundo, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. La fama es una de las cosas que más... Dicen que, ustedes creen, algunas personas creen, ingenuamente, que el mayor motivador del ser humano es el dinero. ¿Saben que no es el dinero? ¿Ustedes saben cuál es el mayor motivador del ser humano? ¿Qué es lo que más motiva al ser humano? ¿Ah? Pero esperen el micrófono, porque, o sea... La gente que te vanagloreen, que te den Correcto. La necesidad de reconocimiento. Exactamente lo que ustedes dijeron, pero eso en una frase se dice, la necesidad de reconocimiento, ese es el mayor motivador de la gente. Y también es lo que hace que la gente se pierda más. ¿Ustedes creen que estos famosos, cuando empiezan a cantar, generalmente están pensando en el dinero? No, están pensando en la fama, en que todo el mundo los conozca. El dinero es algo extra. Y claro, el dinero lo tienen embolsado. El dinero viene solo si tiene fama. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esto es parte del estudio que ustedes deben hacer la próxima semana. Lo vemos ahora, lo vemos el domingo, así que no les puedo ir diciendo todo en secuencia. Vamos a ir viendo parte de cada día así, abuelo pájaro. Lucas 9, 28 y 29. Aquí lo que vamos a ver son las razones por las cuales Jesús oró. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales Jesús oró. Lucas 9, 28 y 29. Una cosa que tienen que entender es, en algunos casos, ahí van a tener varios textos, en algunos casos no se dice en el texto por qué Jesús oró. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es leer el texto y leer el entorno para poder entender qué era lo que estaba pasando y qué motivó a Jesús a orar. Así que vamos a leer Lucas 9, 28 y 29 que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, en los otros evangelios dice que eran 6 días, pero es por situaciones distintas, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? Y entre tanto que él, ¿qué? Le apareció, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vamos a leer el siguiente versículo. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Ok? Entonces, la tarea que tenemos que hacer aquí es, ¿por qué Jesús estaba orando? ¿Cuál era la razón por la cual Jesús se postra en esta situación específica? Él no pudo llegar simplemente, espérenme aquí un momentito, se para más adelante, como en cualquier película, espera porque él seguramente sabía que ellos iban a aparecer, ¿sí o no? Lo más seguro es que él sabía. Entonces, él llega, lo más seguro es que se para ahí y se queda ahí, y Pedro, Juan y Jacobo nada más ven cuando aparecen Moisés y Elías. Pero no, él se pone a orar. ¿Por qué se puso a orar? Porque le quería enseñar a los discípulos. Sí, por eso los llevó con él, pero hay otros motivos. Pensemos en la situación, pensemos en quienes aparecieron allí. Es más, vamos a leer un poquito más para ver por qué se aparecieron. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Acuérdense que le dije que para poder entender ciertos textos hay que leer lo que está alrededor, el contexto del texto, y poder saber qué es lo que está pasando en la situación. Entonces, ¿por qué Jesús está orando? ¿Por qué no simplemente se paró y esperó que ellos aparecieran para tener su charla?
¿Nadie se le ocurre nada? ¿Cuál es la razón por la que Jesús se puso a orar? ¿Por qué no simplemente se paró ahí y esperó que ellos aparecieran? Porque cuando oró fue cuando se transformó. Sí. Por eso sería por, ¿Ah? sería por eso que oró para transformarse. Eso es parte del asunto, ese es el resultado. Es que ya él venía anunciando su muerte, ¿no? Ya él venía anunciando su muerte hace bastante rato, sí. Pero... Ok, piensen, si Elías y Moisés hablaban con él sobre qué tema estaban hablando. De que iba a morir. ¿Ok? Entonces, ¿para qué llegó Jesús a ese lugar? ¿Ah? Para eso estaban Juan, Jacobo, Pedro. Bueno, miren, básicamente lo siguiente. Cuando uno llega a una parte, a un lugar, y uno necesita, digamos, si yo llego, por ejemplo, a ver al presidente, ¿puedo entrar de golpe? Tiene que anunciarse. La oración en este momento específico es un ya llegué, estoy aquí, es el momento. Él tenía que reunirse con estos dos, ¿por qué? Acuérdense que Jesús había dicho que la ley y los profetas ya habían pasado, ¿verdad? Entonces, ellos se reúnen con Jesús. Y antes de eso Jesús dice a los discípulos que algunos de los que estaban allí no morirían hasta que vieran el reino de Dios descendiendo. ¿Ok? Entonces, había un traspaso. El Antiguo Testamento estaba ya terminado. Lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, lo que eran los profetas, la ley, todo esto estaba. Y viene ahora lo nuevo, viene el asunto de la gracia, cuando viene la muerte de Jesús, cuando ya todo lo demás realmente pasa, es cuando Jesús muere y marca un antes y un después. Después de la resurrección viene el asunto de los 40 días, viene el día de Pentecostés y arranca la época que estamos viviendo nosotros. Entonces Jesús llega a ese lugar, primero llegó el momento, aquí estoy. El Señor manda a Moisés y a Elías para conversar de los detalles del traspaso. El pueblo de Israel pasa, viene la iglesia ahora. La iglesia incluye a los judíos que creen en Jesús y a todo el mundo que cree en Jesús por todas partes. Entonces ellos están hablando de todos esos, claro, yo no sé exactamente qué palabras utilizaron porque yo no estaba allí y no creo ni siquiera que Pedro, Juan y Jacobo la hayan escuchado. Pero ellos están hablando precisamente de este tema y cerrando un ciclo y empezando otro. La ley y los profetas terminaron en ese momento y ahora viene lo que llamamos la gracia, viene la iglesia, viene el pueblo de Dios, pero ahora en la iglesia y no en el pueblo de Israel. Jesús no hacía nada si no oraba primero. Nada. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas como Jesús las hacía. Y tenemos que aprender, una de las cosas que en algún momento dije hace unos años atrás, es que nosotros creemos que porque nos reunimos a orar, a hacer alguna cosa y oramos unos minutos, ya oré, Dios tiene que contestar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guiar. No funciona así. Para coger sus discípulos, Jesús tuvo toda la noche orando. Dice que se paraba, bueno, hay otros textos por ahí, creo que el de Marcos que no encontré, pero por ahí lo voy a buscar para arreglarlo, que se acostumbraba a levantarse temprano e irse a lugares desiertos para orar. Acostumbraba a levantarse temprano
Y aquí dice que él ahí leímos hace un rato que él se apartaba. ¿Para qué? Para estar a solas con Dios. Necesitamos aprender a tener intimidad, Dios y yo a solas, en las condiciones de Dios y no en las mías, porque esa es otra cosa que a veces llegamos y creemos que porque yo llegué Dios tiene que rendirse. No, nosotros venimos a buscar las condiciones de Dios y no a presentarle las nuestras. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Venga a tu reino, no el mío. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Ok? Entonces, eso es hasta el martes, así por encima. El miércoles empezamos con las enseñanzas de Jesús. El Padre Nuestro está dividido en dos grandes áreas. El miércoles vamos a ver la primera, la cual está enfocada específicamente en Dios y está en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Y en Lucas, versículo 2, capítulo 11. Ahí está la primera área del Padre Nuestro. Jesús enseñó y nosotros debemos valorar la oración que Jesús enseñó. Entonces, vamos a ir los de acá van a Lucas 11 y los de acá van a Mateo capítulo 6. Ustedes van a Mateo capítulo 6 y ustedes acá a Lucas 11. Y por favor esperen el micrófono para que cuando subamos, a lo mejor ustedes no escuchan el mensaje, pero a lo mejor otros sí lo escuchan y los que lo escuchan pues deben poder escuchar las preguntas o las respuestas de ustedes también, que generalmente son buenas. Entonces vamos a acostumbrarnos al micrófono, no seamos como los cholitos y vamos a hablar en el micrófono sin problema. Mateo 6, versículos 9 y 10. ¿Alguien que lo lea? Versículos 9 y 10. Ajá. Y 11:2, ¿qué dice? Lo mismo casi. Ok, pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas? Pueden volverlo a leer en voz alta si desean. Mateo 6, versículos 9 y 10. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y Lucas qué dice? Vosotros pues oraréis así. Padre... Lucas, ese no es Lucas, ese es Mateo. Sí, Mateo. Y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay una diferencia allí. Aquí dice, en Mateo dice, vosotros pues oraréis así. Ajá. Y acá, y les dijo, cuando ores, decid. Ok, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Esa es la diferencia real, pero ¿cuál es la diferencia? Vosotros es varios. Ajá. Y acá cuando ores, oréis. Sí, pero Es lo mismo, entonces. esa parte es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en eso? ¿Y qué significa esa diferencia o cómo aplicaría? Estamos hablando de lo que está diciendo la Reina Valera. No he visto otra versión, a lo mejor dice otra cosa, pero lo que dice la Reina Valera. Esa diferencia, ¿por qué es importante? ¿Por qué puede ser importante?
Una dice, cuando oraréis así, y la otra dice, decid. ¿Ok? Entonces, ¿no ven? Cuando oréis, decid. ¿No dice Lucas? ¿No dice así? ¿Qué dice dice Lucas? decir. Y acá, Sí. ¿Oraréis así? En Mateo dice oraréis así, en Lucas dice decid. orar y decir no es lo mismo. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú lees Mateo, tú ves lo que al decir oraréis así, lo que te está viendo es un modelo, una forma de. Él te está diciendo, esta es la forma de orar. No te está diciendo que ores de esa manera. Pero cuando Él te dice decid, te está diciendo que ores de esa manera. ¿Ok? Lo cual implicaría que no hay ningún problema en, entre comillas, rezar el Padre Nuestro y utilizarlo como un modelo. El problema está en no entender lo que estás haciendo. ¿Ok? Lucas nos dice que nosotros podemos orar o rezar el Padre Nuestro, como lo que sería un rezo porque es una oración ya hecha. Él nos dice que podemos hacerlo, pero si lo haces sin entender lo que estás haciendo, no tiene ningún sentido. ¿Ven? O sea, hay cosas que nosotros tenemos, una de las cosas que nosotros debemos evitar es cuando leemos ser religiosos. ¿Qué es ser religioso cuando leemos? Bueno, llevar a la Biblia mi pensamiento. Nadie debe rezar porque no sé qué, no sé cuándo, pero que eso es lo que dice allí, ¿sí o no? ¿Ok? El problema está en que repitamos eso como papagayos, que lo hagamos como una fórmula, que lo hagamos sin entendimiento. Eso no tiene ningún valor. ¿Bien? ¿Entendemos? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o cuestionamiento? Ok, ahora vamos a entrar en ese detalle. ¿A quién debemos orar? ¿A quién? ¿A quién debemos orar? Al Padre, en el nombre de Al Padre. Ok. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Y dónde dice eso? Eso lo dice la Biblia, pero no está en este texto. O sea, no es que sea incorrecto. Lo que pasa es que tenemos que estar viendo qué es lo que estamos leyendo. En este texto no dice en el nombre de Jesús. ¿Lo dice? Bien. Entonces, estamos viendo lo que dice el Padre Nuestro. No que lo que se le haya dicho sea incorrecto, sino que eso no está en el Padre Nuestro, que es lo que estamos viendo. ¿Estamos claros? Bien. ¿Dónde está el Padre? Está en los cielos. Está en el cielo. ¿Dónde está? En el cielo y no en los cielos, ¿verdad? En los cielos. No dice en el cielo, dice en los cielos. ¿Ok? Y Pablo nos dice que son por lo menos 3. O sea que Él está en los cielos. ¿Bien? Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que entender lo que esto significa. ¿Ok? Porque ¿dónde está? Satanás es el príncipe ¿de qué? ¿De qué más? ¿Cómo lo llama la Biblia? El príncipe de la potestad del aire. Así dice, ¿sí o no? Ahí en algún lado está escrito. Sí, hay que buscar la cita, pero no, ahora mismo no me acuerdo. Pero dice que Dios está en los cielos. ¿Ok? ¿Por qué debemos orar, Padre nuestro, que estás en los cielos? ¿Por qué? Porque Él es el único que está en los cielos, para no confundirlo con otro. Oh, muy bien. Porque en los cielos no está cualquiera. El Padre está en los cielos, allá arriba. El resto está por debajo de Él. Bien. Entonces, tenemos que identificar exactamente a quién le estamos orando, porque cualquier cosa ambigua, ¿quién se la toma? Bueno, el enemigo toma lo que no es de él, porque él... Entonces, tomando en cuenta que santificar significa poner aparte algo para distinguirlo, ¿de qué forma podemos nosotros, en medio de nuestra oración, santificar el nombre del Padre? El nombre del Padre ya es santo de por sí, ¿ok? Pero dice,
santificado sea tu nombre. O sea, nosotros, dice Jesús, que nosotros debemos santificar el nombre del Padre. ¿Cómo? Repítelo. Hablando bien de su nombre, de él. Hablando bien de su nombre. Esa es una forma de santificar el nombre de Dios. ¿De qué otra manera santifico el nombre de Dios? Viviendo para Él. Pero eso es con mi vida, con mi oración. ¿Cómo lo hago? Dentro de mi oración, ¿cómo lo hago? Santificando al Señor con alabanza. Sí, ¿qué tipo de alabanzas? ¿Qué es alabanza? Porque cualquiera piensa que alabanza es cántico. ¿Es cántico? Estoy orando y la única manera que tengo de alabar a Dios es cantando. ¿Cómo alabo a Dios? ¿Cómo santifico yo el nombre de Dios? Ya dijo Celi que hablando... Obedeciendo a Dios. Sí, con nuestra vida la santificamos, pero en nuestra oración. Ya dijo Celi que hablando bien de Él, pero ¿qué más? Con un corazón limpio. Es necesario el corazón limpio para orar, porque realmente si uno llega con un corazón así medio turbio, como que la oración no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Creyendo, teniendo fe, ¿no? Ok, pero con mis palabras, todo con mis palabras, ¿cómo mi palabra puede alabar a Dios? Vamos a sacar el canto. Yo estoy orando y yo empiezo, Padre nuestro. Algunos se tomaron en serio el asunto del Abba y ya ni siquiera dicen Abba Padre, pero Jesús decía Abba Padre. Entonces dice, Padre, tú que estás en los cielos, que tu nombre sea, o tu nombre es, o tu nombre, ¿cómo yo santifico el nombre del Padre? Acuérdense que yo dije que santificar es poner algo aparte para distinguirlo. O sea, vamos a ponérselo un poquito más fácil. ¿Cómo yo distingo el nombre del Padre de cualquier otro nombre? Como el de Dios. Ok, Jehová es el nombre de Dios. ¿Qué más? Nadie más tiene ese nombre. Yo creo que por ahí alguna vez escuché a alguien que había puesto a su hijo Jehová. ¿Qué cosas? Sí, hay gente que hace esas cosas. Pero vamos por buen camino, Jehová. ¿Qué más? ¿Cómo? Dígalo. Que me volviste cobarde. De la tierra. Dios, Señor de la tierra. Dijo Señor de la tierra. Y esa es la forma. Nosotros empezamos a decir cualidades y características de Dios que no tiene nadie más. Dios es el creador de la tierra, el creador de todas las cosas que existen. Dios es el Dios altísimo, eso ya lo hemos hablado. El todopoderoso, el eterno, no hay nadie. Tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres el principio y el fin, el primero y el último. Eso es alabar a Dios, reconocer quién es adorarlo, es más. O sea, es reconocer quién es Dios. Reconociendo su poderío, su majestad, todo lo que pues que Él es rey. Así es. Y decimos que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que está escrito en la Biblia. Entonces nosotros cuando nos ponemos a orar tenemos que estar conscientes. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a este momento no puede haber duda de a quién le estamos orando. Nosotros estamos haciendo una distinción. Que estemos conscientes de lo que estamos diciéndole al Señor. Correcto, así mismo es. No es solamente que no hay duda para nosotros, no hay duda para los que oyen a nuestro alrededor. El enemigo está a nuestro alrededor escuchando, pero si nosotros alabamos a Dios, olvídense del tema del cántico, que eso está sobrevalorado. Ciertamente en cierto momento cuando nosotros estamos, en algunos momentos cuando estamos adorando a Dios. ¿Por qué le dicen Abba Padre a Dios? Abba Padre es una expresión de mucho respeto
Cuando yo me dirijo a mi padre como papá y yo me presento a él con mucho respeto, así se dirigía Jesús a su padre. ¿Ok? Era como decir, es un respeto y también, Evans, es como la relación personal que tenía Jesús con su padre. Entonces, cuando la gente dice que la alabanza es golpe de espada, que la alabanza vence al enemigo y demás, no es cualquier alabanza. Es un corazón entregado que cuando se pone delante de Dios no está repitiendo como papagayo y diciendo, tú eres el creador de la tierra porque el pastor lo dijo, sino que entiende y cree. Alguien habló de fe en su momento. Entiende y cree que Dios creó la tierra y que lo hizo todo, y que cuando lo dice desde su... Ahí está realmente la alabanza. Por eso es que dice la Biblia que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, entienden lo que están diciendo y lo dicen con profunda convicción. ¿Ok? Entonces, la segunda parte está en los versículos 11 al 13 de Mateo 6 y los versículos 3 y 4 de Lucas 11. Ahora vamos a invertirlo, nada más por divertirme. Mateo 6, 11 al 13, y los del lado izquierdo acá los da el hermano Dionisio. Lucas 11, versículos 3 y 4. Mateo 6, versículos 11 al 13. Lucas 11, versículos 3 y 4. Acá Toña y Elena, Mateo 6, versículos 11 al 13. Y acá Elena está confundida. Ustedes tocan Lucas, capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Lucas 11, diré, pues. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok. ¿Y el otro lado qué dice Mateo? Mateo 6, 11, ¿no? Sí. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta el 13. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuáles diferencias hay entre los dos textos? ¿Ah? Ajá. Deuda y pecado es una diferencia. ¿Qué otra? Dios ofensa. De deuda. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia hay? ¿Qué otra diferencia hay? Ok. La exaltación final que hace Mateo no aparece en Lucas. ¿Ok? Bien. Lo que tenemos es dos textos complementarios. Lucas nos aclara que las deudas de que se está hablando del otro lado son pecados. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, Mateo lo dice como más suave. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero Lucas dice perdona nuestros pecados. Por lo tanto, las deudas de las que está hablando Mateo son pecados. Como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Por decirlo de una manera. Así que, si usted quiere que Dios perdone sus pecados, ¿qué tiene que hacer? Tengo que enojarme y poner, yo tengo a ella. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar que me pidan perdón? Es que el humano siempre espera eso. O sea, que si por lo menos si a mí me ofenden y yo no he ofendido a esa persona,
no he sido mala con esa persona. Yo espero, como humana, espero que esa persona venga ante mí y me pida, aunque sea disculpa, ¿no? Como humana. Ok, y si la persona no viene y no lo hace, ¿vas a estar encendida con esa persona toda tu vida? No digo nada. ¿Ve? Por eso es que la Biblia, por eso es que quiere la Biblia. Aquí Jesús enseña antes que si tú sabes que esa persona está molesta contigo, podemos aplicarlo en la iglesia si queremos, porque dice que el hermano, pero aplica a todo el mundo. Lo que tienes que hacer es ir y hablar con esa persona y decirle, oye, creo que hay un malentendido entre nosotros. Ponla en silencio, por favor. Hay un malentendido, quiero saber qué hice que te molestó. E ir con un corazón humilde, porque a lo mejor la persona te diga algo que no te guste, y entonces en vez de, no puedes reaccionar con dos piedras. Tienes que calmarte, oye, no me di cuenta, o lo hice pero no pensé que te iba a molestar, o yo no hice eso. O sea, aclaremos la situación, porque yo no quiero estar molesto contigo o molesta contigo, ni que tú estés molesta conmigo. Entonces hemos sido amigos o no hemos sido amigos, eres mi vecino o lo que sea. Yo no quiero, yo voy a resolver el problema. Y no voy a estar, o tratar de no estar molesto. También, si en realidad me hizo algo, ¿ok? ¿Cuándo Cristo me perdonó? ¿Cuando yo le pedí perdón o antes? Entonces, ¿cómo debo yo perdonar a los demás? Aunque no me hayan dicho nada, aunque no se haya acordado, aunque no, yo debo perdonar y punto. Antes de yo ir y hablar con la persona, yo ya debo haber perdonado. Ya debo haber sacado eso de mi corazón. Yo le digo a mi hija siempre, a mi hija, a Ebony, siempre le digo, hija, tienes que perdonar, pero a mí me cuesta. Pero bueno, ha habido momentos que yo he pedido disculpas, hermano. Ha habido momentos que yo me muerdo la lengua, me trago mi orgullo y pido disculpas. No sé si eso estará bien o estará mal, pero aunque a veces me sienta como que, ay, me estoy humillando, pero he hecho eso a un lado y bueno, voy hacia adelante, pues le pido disculpas a la gente. Ok, entonces, el asunto es que hay que perdonar. De hecho, los pasajes que siguen hablan precisamente del perdón. Lo que sigue después del Padre Nuestro habla de que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero vamos a ver un versículo más. Lucas 11, versículos, un pasaje más, del 5 al 8. Lucas 11, del 5 al 8. Ya lo demás usted, ya casi le hice la tarea, pero usted tiene que sentarse en su casa a meditar, que es distinto a esto. Cuando usted se sienta en su casa y lo medita como debe, es una cosa distinta, se le saca realmente mucho más si realmente le mete en alma, corazón y vida al asunto. Alguien que lea Lucas, del 5 al 8. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aún no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ok, bien. Ahora, ¿qué nos dice este pasaje? Claro, si nosotros leemos todo el contexto vamos a encontrar algunas cosas allí, pero pensemos solamente en este pasaje. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la oración? Él está hablando allí de la oración. Así que este pasaje nos está hablando de algo acerca de la oración. ¿Qué nos dice acerca de la oración este pasaje? Con Dios. La oración es hablar con Dios.
Ok, vamos a preguntarte más. ¿Qué iba a decir Celi? Celi, Vane, Celi. ¿Qué dice? Él siempre está dispuesto para atendernos. ¿Quién es? Espérese. El Padre. Dios siempre está dispuesto para atendernos. Que nosotros podemos llegar a cualquier hora a buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier y cualquier hora no se refiere simplemente a cualquier hora del día. ¿Ah? ¿Qué dijiste? El ejemplo es un poco... Es una ilustración. Es una ilustración. Mire, vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a irnos, vamos a regresar a este tiempo. Celi, imagínate, tu vecina de abajo, ¿no? Vecina de abajo. No la de ahí, sino la de más abajo. Esa es la que tú le querías hablar, ¿te acuerdas? En otro tiempo. Bueno, esa. No me refiero a aquella otra, me refiero a esa. Ella de repente tiene una situación de emergencia y es medianoche. Y ella a medianoche viene y te toca la puerta. Vamos a decir que te va a pedir algo que tú consideras irrisorio, te pide azúcar. ¿Ok? Celi, ¿tiene azúcar? Necesito azúcar. ¿Qué haces tú si la oyes en la noche tocándote la puerta así? ¿Abre? ¿La atiende? Pero resulta que ¿es oportuno o es inoportuno? ¿Molesto? ¿Es molesto? ¿Puede resultar molesto al principio, sí o no? Es molesto. Entonces lo que es... Entonces ahí está el punto del ejemplo. ¿Ok? Aunque para el hombre es inoportuno que yo le llegue a cualquier hora a pedirle algo, para Dios no lo es. Tú misma lo dijiste, Él siempre está dispuesto. El hombre se puede molestar y puede ser que no le guste, pero Dios siempre está dispuesto. Ajá. No, pero por eso le dije que nos quedáramos en el ejemplito ese, porque para que tuviéramos que pensar, porque yo le dije, yo le expliqué, si nos vamos al contexto vamos a entender muchas cosas, pero quedémonos allí. No, si lo van a entender. Lo que pasa es que todavía, acuérdense que estoy sacando esto del estudio que ustedes tienen que hacer la próxima semana y que no les voy a dar todo el estudio de un solo día. De mi casa a pedir un favor medianoche, yo me sorprendo. Yo no digo que no, porque una persona que nunca va y medianoche me llama, claro, porque necesita algo. Sí. Y yo no puedo decirle que no porque tiene una necesidad. Ahora piense que llegan a la casa de Matoña. Te van a quitarme el micrófono, pero piense que llegan a la casa de su hermano, de Chiquilín, a esa hora de la mañana. ¿Qué cree que hace? Ok, entonces, vea, o sea, nosotros somos cristianos. Y lo normal es que nosotros reaccionemos bien. Pero no lo piense de esa manera, piense en la gente de afuera. Ve, o sea, es que ese es el punto. Tenemos que trasladarnos a lo que es. Nosotros somos anormales, tenemos que trasladarnos. Él está poniendo un ejemplo de una situación normal, con gente normal. Nosotros somos anormales. ¿Ven? Entonces, él lo que está diciendo es, la gente normalmente se molestaría si tú llegas a la madrugada y lo despiertas. Pero el Padre siempre está con la puerta abierta, ni siquiera tienes que tocar. Pero está diciendo un amigo. Ajá. No es cualquiera que va a llegar a la puerta a tocarte y sí, tú le vas a abrir. Que están amargados que ni un amigo llega. Un amigo. Sí. Entonces, él dice, y mire lo que... porque ese es el asunto también. Dice, aunque no se levante por ser su amigo, por su importunidad. Ya me levanté, así que voy a atenderlo. Este tipo sí tan inoportuno. ¿Ah? Sí, pero, mire, por más... Sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Déjenme explicarles algo. Porque quiero que sepan
que lo que ustedes dicen no es algo nuevo para mí. En el sentido de que Vanessa les puede decir que lo que yo haría es levantarme sin chistar, sin preguntar, sin nada, porque ya eso nos ha pasado. ¿Y qué yo hago? Venga, no nos ha pasado una vez, nos ha pasado más de una vez. Que llegan a medianoche a nuestra casa, hey, ¿me puedes arreglar la computadora? Yo, venga. La otra nota ahí es que ni siquiera es para él, sino para otro que llegó. Bueno, pero en realidad es para mí porque yo está en mi casa y yo soy responsable. Digo, el pasaje se refiere no para él, sino para uno que llegó donde él. Sí, y él va donde el otro. Sí, pero lo que le digo es que él está en mi casa, es mi responsabilidad. Así que, en cierta forma, sí es para mí. Porque si yo no tengo que darle, en cierta forma quedo mal. No puedo. En ese tiempo era muy importante el ser hospedador. Y cuando uno no podía hospedar a alguien, no podía ofrecerle a alguien algo, eso se consideraba una vergüenza. Entonces yo tenía que ver cómo conseguía para darle al que llegó a visitarme a mi casa. ¿Ven? Ese es parte del punto de la historia. Pero la clave y lo importante aquí es lo que se le dijo. Dios, y de nuevo, yo les iba a decir, no se trata de la hora del día, se trata del tiempo del día. Cuando yo estoy muriéndome en el último momento, yo puedo clamar a Dios. Cuando yo estoy en una situación, o sea, yo ignoré a Dios todo el tiempo, hice lo que me daba la gana, me metí por ese camino que Él me dijo que no me metiera. Y ya cuando estoy metido con el fango hasta aquí, yo clamo y Dios me escucha. ¿Ve? No se refiere a que yo puedo llegar simplemente, si Dios no tiene hora, la medianoche le da igual, no se refiere a eso. Se refiere en cualquier situación de la vida, yo me puedo estar muriendo, puedo haber hecho lo que sea, y cuando de repente estoy a mitad de camino, que ya estoy muriéndome, que ya no sé qué, cuando estoy ya que se en el último momento, yo puedo clamar a Dios y Dios está para escuchar. Entonces, nosotros este mes vamos a meternos en la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quiero animarles a ustedes que están aquí hoy. Ya ustedes vieron el ejemplo del estudio que hicimos mi esposa y yo con referencia al estudio de esta semana, del lunes, nada más así por encimita. Si ustedes se meten en eso y le meten ganas, van a ser muy bendecidos y van a ser edificados. Así que quiero animarle a que lo hagan. Lo que vieron hoy es así a grandes rasgos. En realidad vimos bastante de lo que va a ser el estudio de la próxima semana. El domingo también vamos a entrar así por encimita en esto. Y quiero animarles a que realmente se metan y hagan los estudios. En realidad cualquiera dirá,